destruir. Y la va a hacer en una manera, lo está haciendo de una manera muy sutil. Quiero decirles que esta clase nace por mis discusiones con mi hija que tiene 20 años ya. Me acuerdo cuando la llevaba a la escuela superior, antes de high school, dicen en Estados Unidos, ¿cómo le llaman aquí? Secundaria. Las discusiones que teníamos filosóficas y cristianas, ella apoyando, ella es cristiana, ella cree en el Señor, ella cree que el homosexualismo es pecado, pero ella no tiene problema aceptando que sus amigos lo sean, que sean de lo que ellos quieran ser. Eso es problema de ellos, es una mentalidad posmoderna. Entonces yo descubro que mi hija puede ir y adorar en la iglesia, estar sentada y seguir aceptando a sus amigos como algo normal. Yo no quiero que los persigan, yo no creo en que nosotros debemos tener pancartas y hablar en contra de los homosexuales. Ese no es nuestro trabajo, eso no es, y el que lo hace lo está haciendo mal. Pero hay una diferencia, nosotros entendemos lo que es pecado y la Biblia nos enseña que es pecado la homosexualidad, que es pecado la transexualidad, que es pecado el aborto. Pero la juventud de hoy dentro de la iglesia, porque cuando yo hablo con mi hija y yo veo que para ella el aborto no es un problema, le digo, está raro eso, y voy y comienzo a preguntarle a los jóvenes de la edad de ella en la iglesia, y descubro que ellos piensan igual que ella. El otro día fue a una iglesia en Tennessee, me invitaron a enseñar una clase diferente a esta, y le di un cuestionario. Habían como 15 jóvenes, 2 o 3 de ellos iban a la escuela, y los otros son jóvenes inmigrantes, mayormente guatemaltecos, que no iban a la escuela, pero que vinieron cristianos de allá. Los cristianos llenaron y dijeron, ¿tú crees en la existencia de Dios? Y todos dijeron, claro que sí. Le hice varias preguntas. ¿Crees que hay otros dioses? Claro que no, dijeron. ¿Crees que hay otras religiones que te pueden llevar al cielo? Todos los guatemaltecos que no estaban en la escuela dijeron que no hay otros dioses, pero los estudiantes dijeron que existía la posibilidad. Y eso fue lo que yo encontré en mi iglesia. Entonces comencé a investigar y comencé a desarrollar esta clase. De ahí sale esta clase que la voy a dar demasiado rápido para como a mí me gustaría darla. De adentro hacia afuera. Yo creo que Satanás nos quiere destruir haciéndonos irrelevantes. ¿Cómo nos mantenemos relevantes? ¿Cómo nos mantenemos relevantes? Pues nosotros nos hemos dormido sobre nuestros laureles. Nos hemos concentrado tanto en lo espiritual y cómo el enemigo sabe que esa lucha frontal con esa lucha frontal no nos ha podido ganar, ahora está haciéndonos irrelevantes. Ahora nuestro trabajo es atender o entender las artimañas del enemigo y ser relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Estar actualizados con la agenda legislativa de los países nuestros, conocer los acontecimientos legislativos de nuestro país, estar al tanto de las agendas sociales y cómo nos afectan, conocer la táctica correcta para liderar con esos matices, novedades y cambios legislativos que nos afectan, conocer la teología que se usa para defender esas posiciones contrarias a nuestras creencias. También he descubierto que la mayoría de nuestros pastores no pueden defender la creencia. La mayoría de nuestros pastores no pueden defender la existencia de Dios. No, la mayoría de nuestros pastores, muchos de nuestros pastores no saben cómo defender la creación, porque lo han creído por fe. Y eso se oye muy bien, pero los jóvenes, la nueva generación en medio de nosotros, no cree así. Hay que convencerlos con argumentos claros. Pero nuestros líderes no están preparados para presentar esos argumentos con toda claridad. ¿Por qué no? Pues nos ponemos a orar y nos ponemos a ayunar. Mi suegra es una de ellas. Mi suegra, como no puede defender la situación, con las cosas con las que mi hija sale a veces, ella está ayunando y orando. Y eso es lo que todos vamos a orar por nuestros jóvenes. Eso hay que hacerlo. Pero tenemos que poder articular nuestra fe, articular nuestras posiciones. Si la creación es real o no, tenemos que poder defender eso. Y no solamente defenderlo con la Biblia. Yo digo que el truco, por decir así, es defenderlo con la ciencia misma. Y hay formas de hacerlo. Porque cuando tú los convences a ellos con la ciencia y creas duda, entonces le aplicas la Biblia. Pero al principio ellos no quieren ni creer en la Biblia.
porque eso es lo que le están enseñando en la escuela. Y eso es mantenerlos relevantes. ¿Sabían ustedes que hay teólogos liberales tergiversando la escritura para beneficiar sus causas? Están haciendo teología falsa para comprobar que ciertos pecados morales no son condenados en las escrituras. Un estudiante de la Universidad Hebrea en Israel presentó un papel teológico con el tema las prohibiciones de ciertas prácticas sexuales, homosexualidad, en el Código de Santidad Levítico, usando Levítico 18:22 y Levítico 20:13, donde argumentó que no es posible creer que Yahweh abomina o rechaza a los individuos que son homosexuales. Este individuo toma la posición de que la homosexualidad no es una abominación porque tanto los heterosexuales como los homosexuales fueron creados iguales ante Dios. Ambos merecen el derecho natural y divino de amar y querer y que los quieran. Él sigue diciendo, Génesis 2:18 dice, no es bueno que una persona esté sola, le haré un ayudante como su compañero. A ver quiénes se la llevaron. Amén. Vamos a ver. Génesis 2:18 dice, no es bueno que una persona esté sola, le haré un ayudante como su compañero. Amén. Está torcido. Ahora, imagínense algo. Imagínense que ustedes son jóvenes que no leen las escrituras, que no conocen lo que dice la otra versión. Y usted comienza a leer eso, y usted comienza a formarse con eso. ¿Qué va a pasar? Lo va a creer. Usted dice, no, pero eso no es nada, eso nosotros lo podemos contrarrestar. Sí, es cierto, pero no es tan fácil así. Esto quiere decir, según este estudiante de teología, que tanto el código de santidad como el código de sacerdotal no están condenando a los homosexuales y a las relaciones del mismo sexo. Levítico 18:22 y otros pasajes no pueden ser utilizados para articular opiniones basadas en nuestras normas constructivas de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Él está hablando todavía, no es mi opinión. Así pues, el Levítico y por lo tanto el Código de Santidad no prohíbe las relaciones homosexuales como un mal inherente y tampoco hace referencia a la pérdida de la procreación, sino que trata de los tabúes del incesto sexual entre los jefes de familia, declara este señor. O sea, él hace un papel donde él está presentando su opinión, la que él considera que es la correcta. Y usted dice, pero yo puedo leer ese papel, reitero, y yo me voy a dar cuenta que eso es un disparate. Pero el problema no es usted. El problema son las próximas generaciones. Y el problema es mayor, y quizás yo no voy a poder terminar y la terminaré algún día, pero les voy a decir algo de lo que está pasando con nuestros jóvenes. El joven posmoderno es un joven que piensa en la moral relativa, y es un problema aceptar la moral absoluta. Usted dice, yo entiendo eso y eso no es problemático, eso lo podemos trabajar. El problema de la juventud de hoy es que se puede sentar en sus iglesias, pueden escuchar sus mensajes en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra del pecado, de todo el pecado que usted se puede imaginar y ustedes perdiendo la voz gritando y dicen amén y ellos dicen amén, pero ¿saben qué dicen ellos? Que eso no es problema, eso es lo que el pastor cree y está bien que el pastor crea así, yo se lo aplaudo, yo no tengo que creer igual. Pero ese no es el problema todavía. El problema es que ellos, debido a que ellos piensan de esa manera, no sienten el deseo ni el ánimo de discutir con usted sus creencias porque respetan la creencia suya y ellos tienen las de ellos. Ay, pero el problema todavía no es ese. El problema es que nosotros vemos a esos jóvenes, los adultos, los viejos, los que estamos casi acabados. Ni tanto. Oye. Sí, no sea tan... Me estoy incluyendo a mí. Ok, ¿está bien si me incluyo?
Ok. Entonces nosotros decimos, mira cómo los jóvenes alaban, están todos los días en el servicio. A Carlos lo voy a poner líder de joven. Y tú pones a Carlos líder de jóvenes que ha estado ahí toda la vida, pero que tiene otras creencias que nunca ha discutido contigo porque no le afecta que tú creas así, no hay que discutirlo. Y ahora es el líder de jóvenes. Y ahora él comienza a enseñarle a los jóvenes. Pero oigan esta otra cosa. ¿Y qué pasa si pasa el tiempo y Carlos se convierte ahora en un pastor? Pero ese no es el problema todavía. ¿Y qué pasa que usted, como está viejo y decrépito, así como chicas, no? Usted de repente se muere y Carlos ahora es el pastor. Y comenzamos a tener Carlos en todas las iglesias. Y de repente hay una asamblea general y uno de esos Carlos que logró filtrarse a ser supervisor. Y usted dice, eso es imposible. Les voy a explicar algo. Pregúntenle a la iglesia metodista si eso es imposible. A una rama. Algunos de los presbiterianos, pregúntenme si eso es imposible. A la iglesia católica en Alemania, pregúntele si eso es imposible. El 26 van a aceptar sacerdotes homosexuales. Usted dice, eso no va a pasar bajo nosotros, pero tiene la posibilidad de pasar porque ellos no están discutiendo con nosotros sus creencias. Nosotros no podemos articular una defensa clara del Evangelio. Nosotros no podemos articular una defensa clara de lo que está pasando en el mundo porque vivimos metidos en la Biblia y no vemos el periódico y no vemos lo que está pasando en el mundo. Y nos vamos a plantar iglesias con esa gente y vamos a acomodarlo. Esos son los plantadores de iglesias que tenemos, que van a ir a enseñar otras cosas. Y de repente se presenta uno que dice, yo creo que los... Señores, una de mis profesoras, una de mis profesoras mexicana que estudió con ustedes, Bornigal, que murió, este año fue Benjamín, se me acercó la última vez que la vi, ella y yo nos llevamos muy bien, muy tremenda, y tocó mi vida de una manera especial. Ella me dijo, yo no creo que hay problema que los homosexuales activos sean pastores. Muchas gracias. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no estamos teniendo las conversaciones que necesitamos tener con nuestros jóvenes. Nadie está teniendo esas conversaciones que yo he tenido con mi hija. Yo sé cómo piensa mi hija, yo sé de lo que ella es capaz. Y cuando ella dice voy a enseñar a los jóvenes, yo estoy cerca de ella, déjame ver qué es lo que va a enseñar. Porque todavía no hemos logrado cruzarla al otro lado, llevarla al otro lado. Yo me he dado la tarea de comenzar a presentar, a dar ciertas enseñanzas en mi iglesia local, tratando de buscar la solución para que ellos entiendan. Yo digo, si ellos entienden que Dios es el creador, si entienden que Dios es el creador y por tanto si Dios creó, entonces hay un Jesucristo. Si ellos entienden esas dos cosas, tenemos esperanza. Pero mientras ellos sean enoteístas, o sea, que crean que existe un Dios y que Dios es real y que Jesucristo murió y resucitó, pero hay otros dioses, hay otras religiones a través de las cuales podemos llegar a Dios y que tienen dioses, que Dios se conecta con ellos como usted quiera, como tal, como fue Israel. Israel no fue tan monoteísta, fue enoteísta hasta los tiempos de Isaías, según los teólogos. Creían que el Dios de ellos existía, pero creían que los filisteos tenían dioses poderosos, por eso cuando perdían la batalla decían el Dios de ellos fue más fuerte que el de nosotros. Cuando los monoteístas dicen es que no hay otro Dios. De hecho, Dios se burla de los dioses hechos de madera y hechos de yeso. Pero nosotros tenemos que buscar la manera que nuestros jóvenes puedan articular su creencia. Pero primero nosotros tenemos que articularlo nosotros. Y ni los seminarios muchas veces nos ayudan. Yo me he dado a la tarea de comenzar a leer muchos libros de apologética para poder sentarme con mi hija, sentarme con mis jóvenes y demostrarle por qué yo creo que la creación fue hecha por Dios. Que el Big Bang fue cuando Dios dijo, hágase la luz o divídase la tierra. Cuando Dios habló para la creación hubo un boom. Y ese es el punto de esta enseñanza que yo estoy tratando de acortar en cierta manera. ¿Por qué digo de adentro hacia afuera? Porque son nuestros jóvenes. Yo les reto a ustedes a hablar con sus jóvenes, los que son pastores acá.
Buscar la manera de crear la confianza para que ellos les respondan. Pregúntenle si para ellos el aborto es un pecado. Pregúntenle si ellos creen que hay otra posibilidad, que hayan otros dioses. Pregúntenle si ellos creen que Cristo es el único camino al cielo. Pregúntenle si ellos creen que hay otras religiones que pueden llevarlos al cielo. Especialmente a los jóvenes que están en las escuelas. Para mí eso es un problema que nosotros tenemos que, es un desafío grande en la plantación de iglesia y para el futuro de la iglesia. Que nosotros digamos que no, lo que está pasando en la iglesia metodista no va a pasar, no nos va a pasar a nosotros. Hace unos años yo fui a Londres y fuimos al salón metodista del metodismo. Y fui con otros hermanos, había un hermano de México, neopentecostal, que un hermano de nuestra iglesia había invitado. Predicaba bien, por cierto. Y cuando entramos con él, está muy entusiasmado, porque dice, este es el salón de Wesley. Y están todos contentos. Y viene un señor y nos está guiando en el museo. Y nos dice, y vimos el tamaño de Wesley. Wesley era como ese tamaño, ¿verdad? Era chiquitito. Pero era un gigante, pero era chiquito de tamaño. Y seguimos hablando. Y al hermano que le gustaba hablar mucho, dijo, nosotros somos pentecostales. Y el tipo lo miró raro. Pero antes de eso el tipo me dice, no, nosotros estamos orgullosos porque estuvimos en la marcha de los homosexuales y estamos defendiendo la identidad gay, estábamos en eso, y lo dijo con mucho orgullo. Cuando él dice que son pentecostales, nos mira y dice, un momento por favor, y buscó otra persona que nos atienda porque ya no nos toleró más. Y usted dice, pero ¿cómo es posible la iglesia, Wesley? Cuando usted piensa en Wesley, usted piensa en santidad. ¿Cómo pasó? Sería bueno hacer un estudio dentro de las iglesias tradicionales que han ido, la luterana también, cómo eso ha sucedido, si es que ha ido cambiando una generación o los teólogos han decidido reinterpretar las escrituras. Pero eso está pasando y eso nos puede pasar a nosotros aunque usted no lo crea. Porque si le pasó a la iglesia de Wesley, bastión de la santidad, de donde sale nuestra doctrina de la santificación y la santidad, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase a nosotros? O bien, a nosotros no nos va a pasar, pero ¿y qué de las próximas generaciones? ¿Nos estamos deteniendo a tener esas conversaciones con nuestros líderes futuros? ¿Con esos muchachos que pasan por la escuela con profesores ateos que no creen en el Señor? Pero que por su mentalidad relativa, que incluye una moral relativa, ellos no se preocupan por discutir con nosotros. Cuando nosotros estamos en desacuerdo con alguien, nosotros nos ponemos de pies y reclamamos. Algunos de los que están aquí tienen edad de ser guerrilleros en nuestros países que defendieron el ideal. No que ustedes fueron guerrilleros, pero la edad de los guerrilleros que defendían un ideal. Ya no se va a defender ningún ideal, excepto las marchas y la agenda. ¿Qué le va a pasar a una iglesia que se esté llenando de jóvenes que crean diferente a ustedes? Y porque nosotros no sabemos tener esa conversación con esos jóvenes, los estamos mandando a plantar iglesias, los estamos mandando a liderar, a ser líderes de jóvenes, los estamos mandando a pastorear. Yo conozco hoy en día pastores en nuestra iglesia que creen así. Óigame, yo conozco hoy en día pastores de nuestra iglesia que creen así, con nombre y dirección. Para eso hay que pagarme mucho. Hay que pagarme. Yo iba a hablar sobre el relativismo ético, no lo voy a poder hacer, pero hay relativismo racista, relativismo jurídico, sociológico, cultural, antropológico y el último, individualista. Ese es muy interesante porque la moral del relativismo individualista
depende del individuo y eso es lo que pasa con nuestros jóvenes. Por ejemplo, mi moral dice que tener 2 mujeres no me afecta. Y eso está bien porque eso no le afecta a nadie más. Y en mi conducta eso está bien. Relativismo, se lo voy a poner mejor, yo tengo ejemplos acá. El jurídico y todo eso, pero me voy a los ejemplos. Miren lo que es relativismo ético. ¿Cuántos pedazos de madera hay? El de acá ve 3 y el del otro lado ve 4. Y los dos están correctos. Y los dos están correctos. Esto quiere decir en la moral relativa que si una acción está bien o mal depende de las normas morales de la sociedad o de la persona o del juez. Es con eso que estamos bregando. Voy a adelantar para ir a otro ejemplo. Eso, la moral relativa causa eso. Pedófilo se declara trans para ir a cárcel de mujeres y viola a una reclusa. Ok. Jueces en Inglaterra, si tú haces algo, cometes un acto, eres un pedófilo, te gustan los niños, y tú dices, no, pero yo soy trans, yo no soy hombre, yo soy una mujer. Te meten a la cárcel de mujeres. Porque la justicia dice que es lo que tú decidas y apoya tu moral individual. Es con eso que nosotros estamos bregando allá afuera. No crea que estamos en América Latina y que estamos protegidos de eso. No, la juventud es una en el mundo. YouTube los ha unido. Instagram los une. Es una manera de pensar que hay en el mundo. Y ellos están más adelantados que usted y que yo. Este sinvergüenza de 52 años decidió que era una niña de 6 años. Y esta pareja, respetando su individualidad y su moral individual, le dijo, te aceptamos. Ahí están los padres de una hija de 6 años, un manganzón con 52 años. Es ahí que estamos llegando. Este es otro. Condena a cadena perpetua a violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres donde abusó a las presas. Ese se dio vida ahí. Las autoridades carcelarias del Reino Unido han adoptado guías recomendando que en general el sitio de reclusión de presos debería coincidir con el género que usted expresa. ¿Ah? No lo que es lo que usted expresa. Usted dice, pero eso nosotros no tenemos problema. Pregúntele a sus jóvenes. El problema no somos nosotros, es como ellos ven la vida, es como ellos creen estas cosas. Y mi hija, a pesar de que va a la iglesia, yo sé que yo soy muy sincero, yo soy muy transparente, yo no escondo las cosas, a mí no me interesa esconderlas. Cuando yo me muera, va a decir que yo era un buen hombre, aunque yo haya sido un mal hombre. Porque los muertos se pintan, se ponen un traje y se pintan bien y los hacen lucir bien. Pero mi hija respeta mucho la opinión y uno de los problemas que tuvimos es que ella quería que un tipo trans, vestido de mujer, con un pelo largo, fuera a dormir en la casa de nosotros. Y yo tenía un niño de 12 años y dije, no, yo no tengo problema con esa persona, nosotros no lo odiamos, es una alma que necesita a Jesús. Yo no voy a pararme a protestar contra ellos necesitan amor, pero no va a venir a mi casa. Esa decisión de mi esposa y mía. Porque el problema es que ella no ve eso como algo malo en la iglesia.
Cuando le preguntamos a jóvenes de la iglesia sobre otros aspectos, es que amor es amor. Amor es amor. Si yo amo a un hombre, es igual que amar a una mujer. Es eso lo que está sucediendo en nuestras iglesias. A mí me dijo un supervisor de Estados Unidos, en mi región eso no está pasando. Le dije, está muy equivocado, estás durmiendo. No, él leerá lo que le da la gana. No, yo dije, vete y pregúntale a tus jóvenes, quizás a él no le van a decir nada. No, usted cree bien, ahí estamos bien, supervisor, pero no creen así. Esos son los retos que nosotros tenemos. Porque ahora muchos en la sociedad dictan que tú eliges lo que quieres ser. Hombre, mujer, niño, niña, animal o hasta neutral. Ah, hay neutrales ahora. No soy ni hombre ni mujer. Ni soy de aquí ni soy de allá. ¿Cómo? No, ya no. Sí, yo sé. Porque si está bien contigo y no hace daño, está bien. Si no le hago daño a otro. Esas noticias, la mayoría de ustedes las conocen, lo sé. Pero esta información no es el problema. El problema es que esto es lo que le están enseñando a nuestros niños y jóvenes en la escuela. La pregunta más importante que nos debemos hacer es, ¿qué está haciendo el liderazgo de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para saber la creencia de nuestros jóvenes? De los que se van a convertir en pastores, de los que van a ser supervisores de distrito, de los que van a ser supervisores nacionales, de los que van a ser obispos. No los presbíteros, porque los presbíteros generales somos gente perfecta. Muchas gracias. Muy bien, José, ganaste un 100, Josué. Los que van a estar en el comité de doctrina y gobierno. Mi idea es ponerlos a pensar. Esta era la última clase y la cambiamos, pero ya Benjamín viene y arregla las cosas ahorita. ¿Qué está haciendo la iglesia local para combatir con inteligencia y sabiduría estas amenazas? Es mi opinión que mientras nosotros estamos cantando coros y ministrándonos los unos a los otros y declarándonos cosas, el enemigo se está ganando a nuestros jóvenes con este cambio de valores dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y en una iglesia pentecostal donde cada vez más nos alejamos de la obra del Espíritu Santo, y en una iglesia pentecostal donde cada vez nos alejamos del estudio de la palabra porque ni escuela dominical tenemos, y en una iglesia pentecostal donde la gente no lee la Biblia, en una iglesia pentecostal donde la iglesia tiene predicadores de YouTube o los más viejitos de Facebook, y escuchan más a un tipo en Facebook que no ha pagado el precio ni de prepararse, los escuchan más que al pastor que está en tu iglesia entregando su vida y desgastándose para que tú vayas al cielo y bajes a la ciudad de la Nueva Jerusalén aquí en la tierra. Es necesario conocer las maquinaciones del enemigo. Me quedan unos minutos. La iglesia necesita conocer las maquinaciones del enemigo. Entendamos que Satanás ha estado tratando de deshacer la obra de Dios en nosotros desde el Edén. Aún trató de distraer a Jesús para que no cumpliera con el plan del Padre. Por eso el apóstol Pablo nos enseña nos envolvemos tanto en la iglesia. ¿Por qué dice eso? Es la próxima. Eso. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
Devorar. Y como ustedes son adultos, no les voy a explicar lo que quiere decir devorar, pero devorar es destruir, es deshacer con los dientes, así. No es solamente, porque Satanás no quiere hacerte daño. Él tampoco pretende hacerte la vida difícil para que tú no puedas lograr las cositas. No, Satanás quiere la total devastación del ser. Satanás es un enemigo peligroso, es una serpiente que puede mordernos cuando menos lo esperamos. Abadón, Apolión, significa ambos destructor y acusador. Tiene gran poder e inteligencia y una hueste de demonios que le ayudan en su ataque contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia, cuando conoce las maquinaciones del enemigo, necesita poder enfrentar los retos. Otro peligro es cómo enfrentamos los desafíos y prácticas del mundo actual. Y una vez más, no el mundo físico, sino el sistema de valores de este mundo que solo busca con todos sus atractivos distraer a los cristianos de la comunión con el Altísimo. Saber enfrentar los retos. Entendamos que uno de esos desafíos es la agenda sociocultural y sus elementos, y están ahí los elementos. Porque ahora hasta manipulan el idioma. Por ejemplo, cese temporal de la convivencia, salud reproductiva le llaman, interrupción del embarazo. ¿Qué quiere decir estas cosas? Cese temporal de la convivencia, divorcio. Cese temporal de la convivencia se oye mejor que la palabra divorcio, se oye muy sofisticado, como dice una amiga mía. Salud reproductiva, es aborto, debe decir. Es aborto. O interrupción del embarazo. No es lo mismo decir abortaste a tu hijo, se interrumpió mi embarazo. Se oye más bonito. Todo esto debe aceptarse como cosas normales y aceptadas en la sociedad. Por supuesto que esto también representa un gran peligro a la iglesia, pero no por lo que ustedes dicen o hacen solamente, sino por la manera como la iglesia enfrenta a las personas envueltas en las agendas sociales. Los rechazamos por lo que creen, los rechazamos por sus prácticas, nos burlamos, los menospreciamos. Esa manera de tratar a los que no creen o viven como nosotros no creo que es correcta ante los ojos de Dios. No debe existir nada que nos haga aborrecer a las personas por su conducta. Mi hija me dice muchas veces de sus amigos que son rechazados por los padres, especialmente en el sur de los Estados Unidos, donde son padres mayormente cristianos, cuando sus hijos le dicen que no les gustan el género opuesto que ellos nacieron, los padres los reprochan, los sacan de la casa, le dicen que no los aman. Y mi hija me hizo la pregunta, solo para ver mi respuesta. Y si yo te digo que me gustan las mujeres, digo, voy a estar en desacuerdo con tu conducta, pero te voy a amar más que nunca. Una cosa es mi hija y otra cosa es lo que ella hace. Voy a estar en desacuerdo contigo, sí, no va a haber mucha paz entre nosotros, sí, pero te voy a amar con toda mi vida y no hay nada que tú hagas en este mundo que corte el amor que yo tengo hacia ti. Pero no voy a aceptar que lo que estás haciendo está bien. Si nuestra intención es vivir conforme a los preceptos bíblicos y creer y practicar sus enseñanzas, tal como lo dice el pacto de membresía, entonces debemos encarnar nuestro pacto. Cuando el pueblo de Israel pensaba que ya no había salvación para ellos por causa de sus maldades, de hecho ya estaba en cautividad, el Señor le dice a Ezequiel, diles, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. La traducción del lenguaje actual lo representa de una forma más clara cuando dice,
Pero tú debes decirle de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Y añade el Señor, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque Dios ama al pecador. Yo digo que para ganarlos tenemos que amarlos. Hay una cosa que yo aprendí en mi juventud y es que el amor se siente. No el amor que tú tienes por alguien, sino el amor que alguien tiene hacia ti se siente. Usted va a decir, hermano Vidal se volvió loco. Yo tenía una novia, ¿ah? Que no fue Hani, tenía una novia, porque yo existía antes de mi esposa Hani. Yo tenía una novia que tenía un problema, y el problema es que ella no me amaba todo el tiempo. Oiga, les va a parecer loco esto, pero días antes de la menstruación me quería mucho, y después de la menstruación ya no me quería ver. Por supuesto, se quedó en una novia y no fue esposa, porque yo no puedo estar con una mujer que me quiera solo antes de la menstruación. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo llegaba a la casa, duramos muy poco tiempo, cuando yo llegaba a la casa y ella estaba amorosa, yo lo presentía. Antes de ella abrir la boca, yo decía, oye, pero la atmósfera se siente mejor. Y cuando ella no estaba por mí, yo la miraba y digo, bueno, nos vemos, que pase buenas noches. Yo sé que eso es loco, pero cuando tú eres amado, tú lo sientes. Cuando tu esposa te ama, tú lo sientes. El amor se expresa en una manera interesante que tú puedes sentir que eres amado. Si nosotros los rechazamos, ellos van a sentir el rechazo en todo lo que nosotros hacemos, en todos los movimientos que hacemos, cómo se mueve el cuerpo, lo que ponemos en la cara. No podemos esconder lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros no les amamos a ellos de corazón, se les va a notar y van a seguir diciendo que nosotros somos la peor gente del mundo porque los rechazamos sin conocerlos. Homofóbicos nos llaman. Pero hay que amar a la gente como Cristo los amó, a pesar de sus pecados. ¿Saben por qué? Porque Cristo los amó a todos ustedes a pesar de sus pecados. Y la homosexualidad es un pecado igual que la mentira. Y de esos tenemos muchos. Para ganarlos tenemos que amarlos de corazón. El libro de Judas 1, 22 y 23 nos presenta pautas para tratar con los pecadores. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero sin contaminarse. En las admoniciones adicionales, Judas lleva la epístola a su fin, declarando que la misericordia es la suprema característica que los cristianos debemos demostrar para con nuestro prójimo. El apóstol Santiago nos enseña que Dios nos espera con paciencia, queriendo que todo el mundo proceda al... Es indispensable que aprendamos el arte de amar al pecador sin confabularnos con sus pecados, conservándonos limpios de la corrupción del mundo, dice Santiago 1:27. Eso es para el doctorado, aquí no hay discusión. Lo que les quiero decir es, y eso es solamente un lado de esos retos que nosotros tenemos, a medida que nosotros preparemos plantadores, que van a ser gente jóvenes en su mayoría, y pastores, a medida que nosotros preparamos a los jóvenes para tomar las posiciones en las iglesias locales y en las naciones, y supervisores, a medida que preparamos jóvenes para pastores, hagan las preguntas para ver cuáles son sus creencias. Porque uno u otro se puede colar. Porque, reitero, ya tenemos pastores que creen, son muy abiertos, son muy liberales. Y así se comienzan las cosas, las revoluciones. Con una persona se comienza una revolución. Con una persona.
Tenemos grandes desafíos. Pero si se dieron cuenta, trato de concluir mi enseñanza con mostrando amor para todo el mundo, no importa su condición pecaminosa. Haciéndoles saber que nosotros no aprobamos la vida que viven, como yo le dije a mi hija, no aprobaría la vida que vives, pero te voy a seguir amando. No te voy a rechazar, no me voy a negar de ser tu padre por nada de lo que tú hagas, porque siempre seré tu papá. A mí me molestan mucho las madres cuando a sus hijos los meten presos porque son asesinos y para las madres dicen, no los metan presos, es mi hijo. Eso es sinceridad. Se le hace muy difícil a una madre que le condenen a su hijo aunque sea culpable. Por ese amor incondicional. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Ese es el amor que nosotros debemos practicar a diario con la gente que verdaderamente necesita amor. Pero debemos preocuparnos por enseñarles a nuestros jóvenes las bases de nuestras creencias para que ellos también puedan aprender no solamente a identificar lo que no es de Dios, sino a identificar al Dios real, amarlo como nosotros lo amamos y que puedan entregar sus vidas a Él por completo, de tal manera que puedan adquirir ese amor que proviene de Dios para un mundo que se pierde y que vive sin Dios y sin esperanza. Reitero y concluyo, no crea que esto es solo para los países europeos. No crea que esto es solo para los países adelantados. No crea que esto es solo para los Estados Unidos. Eso está en nuestras iglesias. Y lo que tenemos que hacer es enseñar la verdad de Cristo y sentarnos con esos jóvenes, con esos niños y enseñarles las bases del cristianismo. ¿Y por qué no? Preocúpese por aprender a defender su fe. Yo sé que dice, no, lo único que yo necesito saber es que Cristo sana y salva. Bien, pero cuando alguien venga y te haga una pregunta que tú no puedes contestar, mejor ponte a hablar en lenguas aunque sean inventadas. Es la ventaja que tenemos los pentecostales, si no entendemos hablamos en lenguas. No. Pero hay que prepararse, hay que tener todo esto en cuenta a medida que nosotros salimos y enfrentamos a un mundo que no es el mismo mundo mío en los años 80, ni es el mundo de los años 90, es el mundo de 20, 30 años después, con una mentalidad diferente, con escuelas que enseñan diferente, con escuelas que abandonaron los principios cristianos y abrazaron la mundanalidad y lo que es pecaminoso. Yo sé que hay más retos allá afuera, seguiremos estudiándolos. Dios les bendiga. Muchas gracias.